Pepe, gracias por venir. Gracias a ti, Airam, por ¿Qué invitarme. tal te lo estás pasando en Lanzarote? Muy bien. Sí. Es una maravilla esto. Hoy has estado conmigo entrenando, ¿qué tal? Pues peor. No, muy bien. Me pasa muy bien. La verdad es que es muy divertido y lo que estábamos hablando, ¿no? Que cosas distintas, tío, ¿no? El curl de bíceps y... Sí, buscamos un poco precisamente eso, la conexión. Hablamos de la experiencia en el fitness y la conexión con el movimiento humano es uno de nuestros principios fundamentales. Queremos que el ser humano conecte con su movimiento y por eso hacemos lo que hacemos. Pero no venimos a hablar de paleotraining, venimos a hablar de un montón de cosas. El programa de hoy lo hemos llamado Estoicismo y Buena Vida, porque uno de los objetivos que tenemos con tu visita a Lanzarote y con tu visita a este programa es que le expliques a la gente qué es la buena vida dentro de la filosofía estoica. Pero antes de eso, a mí me gusta, como te dije una vez, empezar con... como dijo Sócrates, y voy a otro gran filósofo, decía que el comienzo de la sabiduría empieza con la definición de los términos, ¿no? Para mucha gente, la palabra filosofía genera dificultades a la hora de definirla. Y me encantaría que tú, que te dedicas a esto, pudieras ayudarnos a definir simplemente filosofía. Pues vamos a intentar hacerlo desde distintos puntos de vista. En su origen etimológico, filosofía es amor a la sabiduría. Filo, amor, sofía, sabiduría. Entonces, los antiguos filósofos, hablamos de los helenísticos, los griegos y demás, era una forma de entender el mundo, de entenderse a sí mismos. Y hoy en día es todo lo contrario. Es una carrera, ¿no? Yo creo que se ha desvirtuado bastante el término y hoy en día es pues hablar muchas veces de pajas mentales y te por aquí unos términos, no sé qué, y al final no llegas a nada. Séneca decía que la filosofía consiste en acciones y no en palabras. O sea, es justo lo contrario de hoy, que son palabras y no acciones. Y que rige la conducta de vida. Dice, la filosofía muestra lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Por qué camino debes ir y qué camino debes evitar. Entonces, para mí la filosofía es eso, porque los filósofos helenísticos lo que decían era que de la misma manera que la medicina curaba el cuerpo, la filosofía curaba el alma. Interesante. La medicina curaba las enfermedades del cuerpo, la filosofía las enfermedades del alma. Entonces, para mí la filosofía es eso, algo que cura las enfermedades del alma. Es una disciplina o un arte incluso, o una ciencia que cura las enfermedades del alma y que consiste en reflexionar y demás, pero también en hacer y en dejar de hacer. No es tan distinto a lo que tú haces, porque al final, cuando hablamos de salud, la salud es hacer cosas y dejar de hacer cosas. De hacer otras. Claro, entonces la filosofía es lo mismo, pero más en un contexto vital de propósito, de valores, de conductas, de pensamientos, de palabras, de acciones. Entonces, para mí la filosofía es aquella disciplina que rige una forma de vivir. Y en esa forma de vivir, como tú me desgranabas en lo de lo tuyo, es incluir un montón de cosas. Qué hacer, qué no hacer, qué valores, qué virtudes, por qué principios seguías y demás. Pero para mí la filosofía es eso. Hoy en día, si tú vas a alguien le preguntas a un filósofo, pues te suelta una parrafada increíble, pero no te enseña cómo vivir mejor. Y la filosofía en la Grecia helenística se creó para eso, para ver cómo vivir mejor. Pero siempre desde la parte no activa, es decir, siempre relacionado con el pensamiento exclusivamente, o también se metieron los originarios de la filosofía en qué hacer físicamente en tu vida. No tanto. No tanto. Ellos eran más racionalistas. Okay. Pero luego cuando investigas un poco, te das cuenta de que, pues es lo que decíamos, el ser humano antiguo, y por antiguo vamos solamente a Grecia, que son solo 2500 años, sabía hacer de todo. Entonces Sócrates, igual que era filósofo, también fue a la guerra, era un buen soldado. O sea, no solo se sentaba y pensaba y hablaba y disertaba, sino que el tío era un buen soldado, entonces tenía que entrenar, tenía que hacer ejercicio, tenía que hacer deporte. Séneca también sabemos que él, lo cuenta en sus cartas a Lucilio, él está enfermo de hoy se podría llamar asma a lo mejor, tiene una enfermedad respiratoria, entonces se lo llevan de Roma a Egipto, su tío era gobernador en Egipto, y allí sabemos que él hacía deporte, que corría con otras personas, que se bañaba los 1 de enero en el Tíber, que estaba el agua fría. Entonces no hablan directamente de que hay que hacer deporte o de que hay que hacer movimiento, pero sí que
en sus vidas sabemos que muchos lo practicaban. Creo que Crisipo era tercero de la escuela estoica, creo que Crisipo era corredor de larga distancia. Ajá. Marco Aurelio hacía algo parecido a lo que hoy a lo mejor sería el jiu-jitsu brasileño, que eran deportes de carga y tirar y derribar al rival, etc. Entonces al final no directamente nos dicen que eso hay que hacerlo, o yo no lo he encontrado, que también es otra cosa, pero sí que lo practicaban. Sí que daban importancia. Séneca tiene unas líneas interesantes que dice que hay que tratar con rigor al cuerpo para que sí obedezca al alma. Entonces al final lo hacía también desde un punto de vista a lo mejor también de los ayunos, de ser riguroso con el cuerpo, de no darle siempre lo que quiere. Sino Un poco de una carga hormética, estamos por hablando. así, sí, justo. No lo decían con esas palabras, pero era algo así. Entonces ellos le daban lo que mandaba era la mente, pero el cuerpo lo trataban de disciplinar para que hiciera caso a la mente. Me recuerda mucho eso a una frase que siempre nuestro amigo Marcos a veces ha traído, ¿no? De que somos seres de la carencia, ¿no? Que el ser humano no se mueve bien en la abundancia. Y en cierta forma, con lo que me estás diciendo, creo que ya desde los filósofos antiguos ya se hablaba de no darle al cuerpo lo que te pide, sino precisamente intentar estresarlo un poco, ¿no? Con algo de carencia, ¿no? Y eso creo que a día de hoy está hiper de moda, ¿no? Porque se habla del ayuno, porque se habla de la exposición al frío, se habla del entrenamiento, al final, que es un entrenamiento, sino un rato en el que yo someto al cuerpo a una carencia de calma, ¿no? Lo estreso, le hago que falte el aire, le hago que falte la fuerza, lo intento estresar para que reaccione. Entonces me parece, no había pensado que el entrenamiento a día de hoy tuviera ese perfil tan estoico en sí mismo, ¿no? Pero parece que sí. Bueno, tan estoico, tan filosofal, ¿no? En este sentido, ¿no? Sí, hay una carta muy interesante de Séneca a Lucilio, ¿no? Séneca le mandaba cartas, son 124 cartas y la 18 habla un poco de lo que tú has dicho. Allí eran las Saturnales en Roma, eran como las fiestas de sacrificio al dios Saturno, entonces la gente se pasaba 7 pueblos bebiendo, comiendo y demás, ¿no? Era como un poco las Navidades aquí. Entonces Séneca le dice a Lucilio, antes solo eran unos pocos días, ahora es todo el mes de diciembre y al final va a acabar siendo todo el año, que es lo que pasa un poco con las Navidades, ¿no? En septiembre ya estás viendo anuncios. Exacto, sí. Y dice, pero ¿sabes cómo puedes saber si tu espíritu es de verdad recio y fuerte? Cuando en estas fechas que todo el mundo se desmadra, tú haces justo lo contrario. Entonces le dice, intenta comer poca comida, beber poca bebida, intenta vestir con ropas toscas y te dices, ¿es esto lo que tanto temía? Entonces es como, trata al espíritu con dureza, al cuerpo con dureza en tiempos de paz, para que cuando vengan los problemas estés preparado. Que es un poco también el tema de la salud, ¿no? Prepárate durante la vida. Yo digo, yo la entreno para poder levantar a mi hija con 70 años. Correcto. O a mis nietos. Y todos nos sentimos más fuertes, todas aquellas personas que en su momento, cuando la pandemia se hablaba tanto de nuestro sistema inmune, ¿no? Todos agradecimos, yo recuerdo esa sensación de decir, oye, qué bien que durante tanto tiempo he cultivado mi cuerpo para que la primera vez que en la historia moderna de repente nos vemos sometidos a un peligro, ¿no? Se puede entender de muchas formas y cada uno tuvo su opinión sobre el COVID, ¿no? Pero en el fondo se podría resumir como la primera vez que, por lo menos desde en mi era, ¿no? Que algo nos podía caer casi de una forma aleatoria y azarosa y éramos nosotros los que teníamos que responder, ¿no? Y fue como muy satisfactorio, ¿no? El decir, he estado muchos días preparándome para esto. Ahora hoy ahora estoy preparado, no tengo miedo, ¿no? Claro. Bueno, Pepe, hemos definido con solvencia, además con claridad, lo que es la filosofía en general, pero ahora quiero que entremos en qué es la filosofía estoica. Pues es muy bueno. A mí me gusta utilizar varias definiciones y luego te digo la mía. Me gusta la de Pierre Hadot, que es un autor fallecido, ensayista francés, autor de La ciudad del interior, que es un librazo, y él decía dos cosas. Es la filosofía del dominio del discurso interior, que esto es muy fuerte porque al final te das cuenta de que es eso. Uh-huh. Y luego también dices la filosofía de la coherencia con uno mismo, que también es muy bonito, porque como Séneca decía, los pensamientos, las palabras y las acciones tienen que ir por el mismo camino. Entonces, si no eres coherente contigo mismo y con el mundo, mal vas. Luego también se habla por ahí de que es el arte de diferenciar lo que está bajo tu control
de lo que no está bajo tu control, que también eso es el estoicismo, Ujú. o sobre todo el estoicismo de Epicteto y Marco Aurelio. Séneca hablaba menos de ello, pero a mí me gusta definirlo, y esto es una conclusión a la que he llegado hace poco, ¿no? Después de 5 o 6 años de práctica y estudio que llevo, me he dado cuenta de que es la capacidad de hacer que tu mundo interior se parezca lo máximo posible al mundo exterior y no al revés. O sea, no tratar de que el mundo exterior se parezca lo máximo posible a lo que tú tienes aquí. Te haga. Es decir, tú tienes que adaptar esto a lo que hay fuera, no al revés. Porque si tú estás constantemente intentando que ocurra fuera lo que tú quieres, lo que tú prefieres, lo que a ti te gustaría, lo que debería pasar, porque a ti se te ha ocurrido así, eso no va a pasar siempre. Entonces, como decía Epicteto, ¿no? La disciplina del deseo, por ejemplo, decía, si tú tienes deseos que no están bajo tu control, por ejemplo, que haga buen tiempo, uno muy tonto, ¿no? Y no ocurren, vas a sufrir. Si deseas que no pase algo y si termina pasando, también vas a sufrir. Entonces, céntrate solo en lo que puedes controlar. Entonces, si juntas dominio del discurso interior, separar lo que está bajo tu control de lo que no, y tratar de adaptar esto a lo que hay fuera, yo creo que tienes una definición muy completa de estoicismo. Y luego hay un montón de ejercicios para hacer cada una de estas cosas. Adaptar lo que está aquí a lo que está afuera se podría considerar como el arte de la autenticidad, quizás, ¿no? Más que de autenticidad, yo creo que es el aceptar que lo que es como es. Okay. Y que lo que hay es lo que hay. Y que lo que ha ocurrido es lo que ha ocurrido. Vale. Porque ahí hay una filósofa española, Mónica Caballé, que dice que la aceptación es la distancia que hay entre lo que debería ser y lo que es. Lo que debería ser es lo que, pues esto no debería ser así, pues no debería haberme ocurrido a mí, pues ojalá hubiera pasado de otra manera, pues ojalá si yo hubiera hecho otra cosa, no. Eso es lo que debería haber sido, pero esto es lo que es. Entonces esa distancia es la aceptación. Y la aceptación es clave en el estoicismo. Lo que no puedes controlar, lo que no puedes controlar, lo que no puedes cambiar, lo que ya ha pasado. Es el gran pilar del estoicismo, la aceptación. Es uno de los grandes pilares. Ellos le llamaban amar, incluso. Amar lo que es. Que muchas Amar veces, lo que ocurra. sí, muchas veces es difícil, porque yo creo que entre amar y aceptar hay un paso, pero si tienes la pérdida de un ser querido o una pérdida trágica, yo creo que es muy difícil amarlo. Ahí es donde siempre se ha criticado el amor fati, ¿no? Eso es. Ujú. Amor fati lo dice Nietzsche, no lo dicen los estoicos, pero es un pilar del estoicismo. Entonces, si te centras en actuar lo mejor que puedas, lo mejor que sepas, pensando en ti, pensando en los demás, también sobre todo en los demás, con lo que sí puedes controlar, y tratar de aceptar con la mayor serenidad posible, que esto es muy difícil, y con el paso del tiempo a lo mejor lo que no puedes cambiar, entonces eso es el estoicismo. Aquí podemos hablar días. Días, lógico, sí, porque son temas muy, muy, muy profundos, ¿no? Que siempre te hacen como sentir que no has pensado lo suficiente en este tipo de cosas en tu vida, ¿no? Y que siempre algo así puede organizar de una forma más eficiente tu día a día. Me encanta lo que estás contando. Me gustó mucho entender cuando empecé a leer hace ya un tiempito sobre el estoicismo, que ellos dividían bueno, el estoicismo se dividía en 3 pilares. La parte de lógica, ¿no? Que te decía el otro día que me encantaba, que creo que en el día a día debemos de seguir reclamándolo como una herramienta de solución. La parte de física, que era la parte más, pues, más actual, ¿no? Más médica, ¿no? Más de entender el cuerpo, entender cómo funciona, entender la naturaleza, entiendo. Y luego la parte ética, ¿no? Que la parte ética, quiero que la dejemos para el final, porque precisamente forma parte del título del programa, que habla de la buena vida. Entonces, si quieres, hablamos un poco de lógica, un poco de física, y luego ya nos vamos con la buena vida. Vale, la lógica. La lógica. La lógica es la parte que se centra en la parte también de la lógica se compone de muchas cosas. Retórica, que es cuando yo tengo la capacidad de formular discursos buscando la verdad, no tratando de convencer, sino más de buscar la verdad. Explicar la verdad. Eso es. Encontrarla, entenderla, explicarla. La parte de la dialéctica, que es el hablar con otras personas. La parte de la epistemología, que es la parte de la teoría del conocimiento, que básicamente es cómo sabes que lo que crees que es verdad y no es otra cosa, el conocimiento. Y ahí es donde entra la disciplina del consentimiento, asentimiento o juicio, que es básicamente tú recibes información del exterior, aquí esto ya es profundo, aquí podemos entrar hasta donde quieras, recibes información del exterior y eso se llama fantasia en griego. Es curioso, percepción. Fantasías. ¿Vale? La información que recibe el exterior, la luz, yo te estoy viendo a ti, lo que estás escuchando.
los estoicos pensaban que tenemos 3 partes en el cuerpo, o 3 partes. El neuma, que es el hálito vital, ¿no? Que es un poco así, la energía, el chi que llamaban los chinos. Luego el cuerpo y luego el hegemonicón, que era el principio rector, que es un poco así como la razón, la mente, ¿no? Entonces, la parte de la lógica se encarga de que todo lo que tú ves fuera, todas las fantasías, toda la información que recibes del exterior, trates de despojarla de tus creencias y de tus juicios de valor utilizando la razón para que las veas tal y como son y no como tú crees que son o como tú eres. Es decir, si yo estoy en esta mesa, la forma de hacerlo es diciendo que esto es una mesa marrón, de madera, yo la toco, estoy utilizando la razón para saber que es una mesa, ¿no? Estoy tocándola con mis dedos, estoy viéndola, ¿vale? Parece una mesa. Cuando ya entran mis juicios de valores, así empiezo a decir, es vieja, es fea, es grande, es pequeña, no me gusta, está mal barnizada, está mal no sé qué. Puedo empezar a decir eso, ¿no? Entonces, eso pasa con la vida, ¿no? Cuando tú ves a una persona y empiezas a emitir juicios de valor, no estás viendo a la persona, estás viendo todo lo que tú te dices sobre esa persona. Y ahí es donde los estoicos utilizaban la lógica para decir, oye, hay una frase muy buena de Marco Aurelio, que es de tremenda actualidad, que dice así, si uno viene y te dice, Marco Aurelio, fulanito ha dicho esto de ti. Eso las representaciones te lo dicen. Es decir, la información que ves te está diciendo que uno ha venido y te ha dicho, Marco Aurelio, fulanito ha dicho esto de ti. Pero que se te ha dañado, eso no te lo ha dicho, eso te lo estás diciendo tú, ¿vale? Luego ya podemos entrar en términos evolutivos, es verdad que si uno te insulta, la aceptación y todo demás, ¿no? Pero al final es, oye, intenta, como te digo, adecuar esto a lo que está pasando fuera. Si viene uno y te dice, Airam, ese te ha insultado, lo único que ha pasado de verdad es que uno ha venido y te ha dicho que se te ha insultado. Pero tú no sabes si es verdad si te ha insultado, no, puedes elegir que no te afecte, puedes trabajar para que no te afecte, puedes no empezar a emitir juicios de valor, solo dices, vale, yo no sé toda la verdad, la única verdad que yo sé es que este ha venido, él me lo ha dicho. claro, pero no sé nada más. No. Entonces voy a utilizar la razón para calmarme, para no dejarme llevar por la ira y por los juicios de valor, las creencias, etc. Eso es la parte de la lógica que para mí es fascinante. El otro día un amigo me decía que en el mundo de la fisioterapia parece ser que hay mucha carencia de lógica. Y me daba un ejemplo muy bonito, creo que es de un fisio que se llama Miquel Izquierdo, que dice que a la hora de diagnosticar una patología, ¿no? Hacía este símil, ¿no? Si tú escuchas ¿en qué piensas? ¿Qué piensas que viene? Si tú no los estás mirando, ¿no? ¿Qué piensas que viene? Piensas que viene el caballo. Claro. Pueden venir leones que le han puesto cascos de caballo, pero lo lógico es que lo que vengan sean caballos. Claro, si tú amplías un poco las posibilidades y dices, bueno, sí, pueden ser caballos, pero también podrían ser leones con cascos de caballo, ¿no? Es cuando el juicio personal, ¿no? y las creencias personales, porque tienes mucho gusto por los leones o por otros animales, pueden, exacto, llevarte a destruir la lógica aplastante, ¿no? Que podría ser, en muchos casos, una herramienta extremadamente sencilla, claro, ¿no? Y eficiente y eficaz de aplicar, ¿no? La fisioterapia ocurre mucho. Muchas veces ha sido mi campo toda la vida, ¿no? De decir, ¿qué le ocurre? Le duele la espalda, se le cae el pie, no tiene fuerza. Ya no es una cuestión de buscar que pueden ser 3 o 4 cosas, es que la lógica te está diciendo que hay algo que tiene que ser eso y tus experiencias personales en otros campos no debían ser de contaminarte, ¿no? Y creo que un poco me estás contando eso, ¿no? Sí, y yo creo que esto es clave para una buena vida, porque al final es Claro. cómo interpretas tú todo lo que ocurre, determina qué piensas, cómo te comportas, qué sientes. Entonces, claro, si siempre estás pensando mal, si siempre estás pensando en me está haciendo daño, si me te estás cerrando, pues no parece una buena vida. Intenta cambiar reaccionar por responder, dejando que entre la razón, pero esto es muy difícil, ¿no? Pero se puede entrenar. Intenta responder a reaccionar, ¿entiendes? En vez de reaccionar. Es correcto. Vale, Porque si uno viene y te dice, oye, tal, tú enseguida reaccionas y es como, espera, y responde. Eso se lo estoy diciendo. Esa es la parte de la lógica. Esa es la parte de la lógica. Pasamos a la parte física. Física, la naturaleza, que esto es muy bonito también. Al final los estoicos pensaban que los dioses, los llamaban dioses, logos, providencia, era un ente vivo que estaba también dentro de cada uno de nosotros, la llaman la chispa divina, ¿no? Por eso tenemos la capacidad de razonar, ¿no? Porque este logos era una serie era un ser viviente que tenía razón y que había predispuesto que todos los eventos que fueran a ocurrir fueran lógicos,
de causa y efecto encadenados y necesarios. Por lo tanto, ya eran deterministas, ya está todo determinado. Okay. Todo lo que está pasando ya está pensado. Ya está escrito. Y por eso tú lo único que puedes hacer es amarlo, porque es lo mejor que puede haber ocurrido, porque la divinidad así lo ha querido. Dispone. Claro, esto es un poco... Nosotros venimos del cristianismo, que al final no tiene nada que ver con esto, pero se acepta mucho más el cristianismo sin haber tenido ningún tipo de demostración, y esto no, que digo, bueno, esto tampoco se ha demostrado, entonces, ¿cómo sabes qué es lo que es, no? Luego, por otro lado, los epicúreos, por ejemplo, pensaban en el azar. Ellos pensaban que la causa y efecto no existía, que era todo azar. Los estoicos pensaban que el azar no existía, que era todo causa y efecto. Entonces, ¿qué es? Claro, no lo sabemos. Por eso Epicteto decía, esto es la disciplina del deseo. Antes hemos visto la disciplina del juicio. La disciplina del deseo. Desea que lo que ocurra como ha ocurrido y serás feliz. Claro. ¿Vale? Desea que lo que ocurra como ha ocurrido y serás feliz o sereno, depende de la traducción, ¿no? Pero al final es, si esto ya ha pasado así, alguien lo ha predispuesto, tú no lo puedes cambiar, por lo tanto, desea esto, ¿no? Y también dice, nunca libres ninguna batalla cuya victoria no dependa de ti mismo. Porque al final, si estás... Claro, luego aquí la gente siempre empieza, bueno, pero qué conformista esto. Vale, que no es conformista, es que aceptes lo que ya ha pasado. Ahora mira si puedes cambiar, si lo puedes revertir, si puedes darle la vuelta, qué puedes hacer tú. Pero esto ya ha pasado, esto ya no lo puedes cambiar. O sea, tú y yo esta mañana hemos entrenado, tú imagínate que yo me lesiono, ¿no? O tú te lesionas. Y empieza, madre mía... No tenía que haber... Claro, ya no lo puedes cambiar, ya te has lesionado. Ojalá no hubiera ocurrido, pero ya va. ¿Qué puedes hacer ahora? Entonces, a eso obedece la ley de la naturaleza, la física, que es el hecho de decir, honra cada cosa que ha pasado porque es lo que ha pasado. Esta es tu vida, esto es lo que ha venido ocurriendo, no sabes qué es lo que va a pasar, eso es otra cosa que decía el otro día en un podcast también, ¿no? Tienes que aprender a lidiar con la incertidumbre de que nunca vas a saber lo que ha ocurrido hasta que ocurra, así que céntrate en lo que tienes aquí ahora, que es otra cosa que dicen muchas filosofías, ¿no? El budismo, el taoísmo, el zen, el presente aquí y ahora. Y simplemente vete adaptando, vete amoldando a lo que vaya ocurriendo, que yo creo que también es importante para una buena vida, porque al final ahí se enlazan la lógica y la física. Correcto. Esto ya ha ocurrido. Esto ya ocurrió. ¿Vale? Entonces la lógica te diría, simplemente define que esto ya ha ocurrido. Si es bueno, si es malo, si es bonito, si es feo, no sé qué, lo estás añadiendo tú. El otro día también hablábamos, a la naturaleza no le importa. O sea, un león se come una gacela, eso no es bueno ni es malo. No es bonito. Eso es la naturaleza. Viene aquí un terremoto, se lleva la isla o el volcán, lo que sea, tal. Eso no es bueno ni es malo. Eso es la naturaleza, eso es lo que pasa. Entonces tú ya, hombre, claro, pues ya puedes empezar a darle vueltas, joder, mi casa, no, puede ser una desgracia, lo que sea, pero eso no es bueno ni es malo, eso es la naturaleza. Entonces, bueno, ahí ya puedes empezar a trabajar en cómo deseas, en qué deseas, con qué intensidad lo deseas, cómo le puedes dar la vuelta para desear solo las cosas que dependen de ti. Deseo la serenidad, deseo la ecuanimidad, deseo la calma y trabajo en ello, ¿no? El otro día esto me ha pasado muchas veces, no lo cuento siempre. Bueno, no lo he contado tanto, que es un ejemplo muy tonto, pero que a mí me ayuda mucho a afrontar esto, ¿no? Por las noches mi hija se despierta mucho. Ahora ya menos, porque ya va creciendo, pero se despertaba mucho, en plan de 8 o 9 veces por cada noche. Entonces yo ya me dormía y cuando yo la veía que se empezaba a quejar, digo, ya se va a despertar. Y a la cabeza empezaba, no me he dormido, mañana tengo que trabajar. Está cansado, mañana no soy el mismo. Y empezaba, que no se despierte, que no se despierte, que no se despierte. Entonces una de estas se me apareció Epicteto y dijo, estás deseando algo que no está bajo tu control, claro, que no se despierte. Desea algo que puedas controlar. Y empecé, desea mantener la calma, desea tranquilizarte, desea aceptarlo, desea... Y mi hija se acabó despertando, pero yo lo llevé de otra manera completamente distinta. Porque el discurso interior, el dominio del discurso interior... Qué bonito es darle la oportunidad a este tipo de reacciones a que ocurran. Es decir, nunca sabes el poder de la serenidad hasta que no respondes de forma serena en un episodio donde normalmente no lo hacías, ¿no? Y eso ha sido una experiencia muy personal, ¿no? Y yo siempre... esos discursos, ¿no? Donde reclamas la calma, la serenidad, ¿no? El amor a lo que ocurre y no a lo que, como tú decías, ¿no? A aceptar lo que ha pasado y no lo que a ti te hubiera gustado que hubiese pasado, ¿no? Hasta que no le das la oportunidad, aunque sean pequeños gestos, de aceptar con serenidad, con calma, cualquier micro revés, medio revés o gran revés que tengas en la vida, no sabes el poder que tiene. Porque una vez que
lo sientes, es brutal el cambio de acción que genera en ti, ¿no? Es súper poderoso. Me encantaría que los que estén escuchándonos y de repente digan, pues a mí me encantaría no reaccionar tanto como me pasa, ¿no? O lo que tú estás diciendo, esos pequeños ejemplos en la vida nos pasan a diario un montón de veces, ¿no? Antes hablábamos otra vez de los hijos, ¿no? Y de cómo en la convivencia con ellos podemos constantemente extraer esas vivencias y aplicar esas herramientas o no, ¿no? Yo te contaba antes, ¿no? Que coincidiste con Manuela afuera, ¿no? Que ayer nos había costado mucho, extrañamente nos había costado mucho dormirnos, ¿no? Normalmente Manuela se tumba, duerme pegada con su madre o con su padre, a quien le toque, y duerme rápido. Pero anoche tardó 1 hora tranquilamente en dormir, ¿no? Entonces, justamente lo que había pasado es que ella había estado pues jugueteando con una tableta que coge muy de vez en cuando, pero ayer precisamente, pues como había sido mi cumpleaños, había sido además un día especial, pues venga, cógelo, ¿no? Y estuvo más de lo normal con la tableta por la noche, ¿no? Y al final te das cuenta de la relación que pueden tener, pues como ya sabemos, la tecnología, ¿no? En la higiene del sueño. Y ella tuvo la experiencia de tener ese episodio donde le costó dormir. Claro. Y precisamente la serenidad y la calma me ayudaron a porque a mí también me estaba afectando, porque yo estaba cayéndome de sueño, ¿no? Y tenía que aguantar para cantarle el cuento, para cantarle la canción, a ver si se dormía, ¿no? Y en ese momento dije, espérate, vamos a hacer una cosa. No voy a decirle, ¿lo ves, Manuela? El efecto que tiene las pantallas, mira que te lo dije, sino le dije, Manuela, mira, te voy a contar un cuento, ¿ves? Pam, 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 y utilicé la experiencia y la serenidad para explicarle. Y esta mañana era ella la que te contaba a ti que, como había estado con la pantalla mucho tiempo, por eso le había costado dormir. Qué bueno es poder usarlo como una herramienta de educación y de eficiencia en la vida, ¿no? En esos detalles tan sencillos del día a día, ¿no? La buena noticia es que el día a día está plagado de estas cosas. Lleno, O sea, lleno. todo es material de entrenamiento. Todo el rato. Solo falta que lo veas. Es como cuando no veías un coche, te compras un coche y de repente todos los coches que ves son iguales, ¿no? Sí. Y ya estaban ahí y no los habías visto. En el momento en el que, por eso te decía, en el momento en el que le das la oportunidad a tu vida, a responder con serenidad y con autocontrol a los pequeños, medios y grandes avatares de la vida, a los pequeños obstáculos que te pone la vida, se convierte en una herramienta súper poderosa, porque la vida está llena. Además, si te fijas, es mismo hecho objetivo, Sí. que es tu hija está con la tablet, dos formas de encararlo. Totalmente. Y eso puede hacerse con todo. Con todo. Lo que pasa es que es difícil. O sea, nadie dice que esto sea fácil. No, yo no he dicho que sea fácil. Solo he dicho que hay que dar la oportunidad. Y hay que, en un momento dado, claro, si reaccionas siempre, estamos reaccionando, pues no das la oportunidad, ¿no? Entonces, a lo mejor una herramienta muy sencilla que nos puedes probablemente tú decir, ¿cómo esas personas que nos están escuchando ahora dicen, yo soy ese, yo soy el reactivo, es que no terminas la frase y ya te estoy respondiendo? Claro. ¿Cómo podemos tener una estrategia, una herramienta sencilla para intentar darle espacio a la respuesta y no a la reacción? Pues a mí aquí me ayuda mucho una herramienta que fíjate que no es del estoicismo. Sí, esto depende de la psique de cada uno, ¿no? Pero así es la meditación, que es el hecho de... al final la gente, lo que pasa es que la meditación parece que se utiliza como una herramienta de productividad, ¿no? De estar concentrado para sacar más trabajo, ¿no? Es como para estar más atento y más vivo de todo lo que está pasando aquí y ahora. Entonces al final cuando te entrenas en eso, cierras los ojos, te centras en la respiración, empiezas a ver los pensamientos, tú mismo en ese pequeño micromundo que se genera dentro de ti, empiezas a ver ese patrón de conducta y ya empiezas a ver, ahí ya ves reacción versus respuesta, que es como, vale, centro de la respiración y ves un pensamiento, pues hoy tengo que hacer no sé qué, no sé cuánto. Y ya puedes empezar a pensar, reactivo, me he despistado, yo no tengo que despistarme, tengo que entrenar la concentración, no. Le das la oportunidad que pase y respondes, bueno, es solo un pensamiento, voy a volver a la respiración, voy a volver a mi foco. Y eso cuando lo haces 1000 o 2000 veces, porque lo puedes hacer muchas veces. En una sesión de media hora te puede ocurrir perfectamente 100 veces, o te das cuenta 100 veces, te puede pasar todo el rato, lo empiezas a ver en tu vida real. Hay gente que a lo mejor no hace falta meditar y ya lo ve en su vida real, pues es mejor. En tu vida real tú ya ves que ocurre una cosa y si normalmente te genera impaciencia, estrés, cierto enfado, ya estás reaccionando. Porque la serenidad es lo contrario. Si tú dices, vale, eso es un microsegundo en la mente, o sea, es muy difícil, pero dices, vale, no voy a responder todavía.
voy a intentar sonreír, voy a intentar mirarlo con calma. Oye, ¿qué está pasando? Hacer una pregunta, ¿no? En vez de, siempre igual, siempre no sé qué. Ya estás respondiendo. O sea, ya, venga, a ver si, que tengo prisa. Ya estás reaccionando, perdón, no respondo, reaccionando. Para mí los síntomas son esos: ira, impaciencia, estrés, prisas, sociedad moderna. Ya estás reaccionando. Sí. Igual que con la meditación. Te pillas un pensamiento que se te ha ido, ya estás reaccionando. Entonces, a mí me ayuda muchísimo eso. Si nos llamamos puramente al estoicismo, otra herramienta muy buena es que Epicteto recomendaba llevar a sus estudiantes un pequeño librito con máximas. Él le llamaba Enquiridión, que en griego significa como cosita pequeña que va conmigo. Entonces él le recomendaba llevar máximas. Yo tengo un amigo que lo hace esto muy a rajatabla. Entonces cada vez que estés en un momento libre, también esto es un poco friki, pero bueno, si uno tiene la voluntad de hacerlo, lo hace. Y te cambia. Lo que pasa es que la gente no lo hace, ¿no? Te apuntas frases, te apuntas máximas, serenidad o cosas que te vas a decir, ecuanimidad, todo con ecuanimidad. Como pequeños mantras, ¿no? Pequeños mantras. Mantras en sánscrito significa herramienta para la mente. Ajá. Entonces es lo mismo. Y cuando tengas un ratito, en vez de mirar el móvil a ver qué te han dicho, a ver Instagram, a ver no sé qué, te lees una frasecita y te la repites y te la repites. Y cuando vas haciendo eso durante tiempo, eso va permeando en ti poco a poco y tú te vas dando cuenta de tu discurso interior, de tus reacciones, de que no dejas que pasen las cosas y tú respondes. O sea, yo creo que es un trabajo de años, ¿eh? Yo te digo que llevo con esto, te decía, llevo meditando 10 años ahora, y 5 he dado con el estoicismo a full, y lo empiezo a entender ahora. Yo tampoco soy muy listo, ¿no? Pero hay gente que lo hace antes. Yeah. Pero ese es mi camino. Yo creo que el camino está... yo por lo menos lo estoy viviendo precisamente ahora, a lo mejor, en los últimos meses, de una forma muy intensa, y yo lo describo como algo contagioso. Es decir, el momento en el que, y vuelvo a lo mismo que dije antes, ¿no? Le das la oportunidad a la respuesta, no a la reacción, y pasa un momento, ¿no? Pasa el episodio, ¿no? Y analizas lo que ha pasado, tienes una relación súper intensa de satisfacción, de decir, bueno, normalmente yo aquí hubiera respondido, Claro. me hubiera estado rumiando en el pensamiento, me hubiera quedado mal, hubiera tenido resaca por el estrés, ¿no? Porque al final, y esto es mucho más viejo que el estoicismo, ¿no? Los patrones de reacción o pelea, ¿no? Tan reptilianos, ¿no? Tan metidos en nuestra propia existencia, ¿no? En la reacción. Entonces yo siempre me planteaba, ante la lucha o la huida y la mega calma, tiene que haber algo en medio. No puede ser que de la mega calma solo pasemos a la reacción y a la pelea o a la huida, ¿no? O al freezing, ¿no? A quedarme congelado, ¿no? Antes tiene que haber muchos episodios no tan dañinos como la huida, porque la huida es dañina. Claro. Sí, estresa el sistema cardiovascular, neuromuscular, todos los sistemas se ven estresados. Si es de corta duración, bien, pero si se alarga y si el peligro me sigue persiguiendo, ¿no? Me voy a fatigar. La pelea, nunca sabe uno cómo acaba la pelea, ¿no? El congelarte tampoco parece una estrategia positiva. Entonces, desde la calma ahí hay algo en medio que precisamente yo creo que es de lo que estamos hablando, ¿no? De esa capacidad de serenidad de responder a las cosas. Y sobre todo, el darte el gusto luego de saborearlo. A mí me ha gustado mucho y he tenido varios episodios en los últimos meses donde he reconocido el placer de la calma. Y ha sido como contagioso. Ahora ya me fastidia, por no decirlo de otra forma, cuando no responde así. Porque evidentemente, como tú dices, claro, es un entrenamiento y no siempre responde así, ¿no? Ahora me estoy acordando, según lo estoy diciendo, de hace 2 días que no reaccioné con calma. Y a mi hija le dije... Manuela, ya está bien que llevo 10 veces ya diciéndote que te metas en la ducha. Y luego automáticamente dije, esto tenía otra solución. Claro, así no lo vas a conseguir. Así no lo voy a conseguir. Y solo estoy acumulando ira ahora mismo. Solo estoy acumulando, bueno, no ira, ¿no? Porque no estoy en ese nivel, pero estoy acumulando molestia, ¿no? Estoy acumulando molestia, que es como el estadio previo a la ira, ¿no? Que es el estallido, ¿no? Estoy acumulando molestia. En la primera que le dije, vete a la ducha, un poquito, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cuando pasó el momento dije, qué fácil hubiera sido desde la primera cambiarlo. ¿No? Mira, cuando tú estás hablando, me he dado cuenta de que te he querido cortar 2 o 3 veces para intentar decir algo que yo pensaba que iba a abordar, pero he dicho, cállate. Vale, claro. Escucha. Vale. Cuando te ocurre eso y eres capaz de contenerlo, te das cuenta de que lo vas interiorizando. Y para eso también es muy importante el entorno. Muchas veces
pensamos que lo podemos hacer todos solos. Y a veces es necesario que alguien te diga desde fuera, oye, aquí te has pasado, Sí, aquí", sí. que muchas veces Ahora. es desagradable. Sí. Y a mí, en este caso, me ayuda un montón mi mujer, ¿no? Cuando yo me pongo a comer rápido, porque yo tiendo a comer rápido, ella me dice, epiceto. Yo ya sé que ella me está diciendo, para. Y lo que tú has dicho, de qué otra forma se pueden hacer las cosas, ¿no? Y cuando actúas desde la calma y la serenidad, y esto también me ha enseñado ella por las noches, muchas veces mi hija se empieza a mover y yo digo, pero párate aquí tampoco. Cuando dices tú que llevas desesperado, estás durmiendo, estás durmiendo, tal. Y me dice, Pepe, la próxima vez prueba a acariciarla y a darle besos. Claro, actúas desde la calma y se duerme mucho antes, porque si tú le estás poniendo nerviosa, cállate, para un poco, no sé qué, no se duerme. No sé. Pero si tú te calmas, le das besos, o sea, por eso dices que la calma es contagiosa también, ¿no? Totalmente. Pero es difícil, esto otra cosa que hablan los estoicos es el autodominio, el autocontrol, que eso también es un camino para toda la vida. Como todo es un entrenamiento. Como Es todo un un entrenamiento. Bien. Lógica, física y ética. Ética. Ética, la buena vida. Pepe, ¿qué es la buena vida? Claro. Bueno, ¿qué fue la buena vida? La buena vida. Y después hablamos de qué es la buena vida. Sí. Bueno, la buena vida antes, los estoicos pensaban, lo llamaban eudaimonía, en griego eudaimonia, bueno, daimon, alma, espíritu interior, ia, capacidad de que el espíritu del alma interior esté bien, o sea, bueno. Entonces, aquí ellos distinguen básicamente 3 puntos. Bueno, esto es un poco conclusión mía después de lo que he leído. Por ejemplo, Marcos lo cuenta de otra manera. Yo lo entiendo así. Un triángulo de tres vértices. Arete, virtud, que es la parte de la ética, pero luego también ataraxia, serenidad, o apaceia, tener las menos emociones negativas posibles, emociones negativas, ¿no? Entre comillas. Un ideal todo. Entonces, arete, esta es la virtud, ¿no? 4 virtudes estoicas: sabiduría práctica, coraje, justicia, templanza. Intenta que en lo que tú puedes controlar, actúes con arete, con sabiduría, con templanza, con coraje, ¿vale? Autocontrol. Si tus acciones son así, pues estás más cerca de una buena vida que de una mala vida, ¿no? Al final, cuando actúas con valentía, con estrés, con prisas, perdón, con valentía, no, con cobardía, con estrés, con prisas, con miedo, con ignorancia y demás, pues no parece una buena vida. Luego, ataraxia, serenidad, calma, ecuanimidad. Un amigo que tiene un amigo griego, ellos en griego lo traducen meteorológicamente como ausencia de tormenta. Qué bueno. Sí. Metafóricamente también, ausencia de tormenta, por lo que estamos hablando todo el podcast, ¿no? Sí. Calma, serenidad, tranquilidad. Y luego apaceia, que es intentar tener pocas pasiones, que hoy en día se traduce por la pasión. Es como tienes que tener pasión en lo que hagas. No es eso. Las pasiones en el estoicismo eran las emociones malsanas. La ira, la cobardía, la pereza, la tristeza, la envidia, la culpa, el remordimiento, todo eso. Claro, si tus acciones son buenas, actúas desde la calma y tienes pocas de esas emociones, pues oye, es una buena vida, porque al final estás actuando conforme a tus valores, a tus intenciones, a tus virtudes, estás más o menos siempre con calma. Claro, lo opuesto sería una mala vida, actuar sin ningún tipo de valores, sin ningún tipo de guía, actuar siempre desde el estrés, claro, desde la ansiedad, desde el estrés, con un montón de emociones. Pues claro, la gente que tiene a nivel mental eso, pues no es una buena vida. Entonces, esa es la buena vida para los estoicos. Me hace recordar a hace mucho tiempo, ¿no? Cuando empezamos con Paleo Training en el año 2009, ¿no? Que yo intentaba aplicar un poco lo que a mí me había pasado, ¿no? Y a mí me ha pasado que los diferentes momentos en mi vida en los que había querido como una dosis importante de conocimiento habían abierto la puerta a un estado de bienestar mayor, ¿no? Cada vez que adquiría dosis de conocimiento en algún campo que tenía mi interés, ¿no? Me daba paz en toda la vida, ¿no? Entonces esto me recuerda cuando empecé a estudiar medicina evolutiva, ¿no? Que me acuerdo el profesor que estaba dando la clase maestra, ¿no? Y empezó a hablar de la insulina y de cómo la insulina podía tener efectos incluso en otros aspectos que no eran tan claros, como por ejemplo el acné, ¿no? Y yo recuerdo que yo siempre de joven padecí de bastante acné. Bueno, no bastante, no, pero sí de un acné adolescente más presente que lo normal, claro, con las consecuencias que eso trae en esa época, ¿no? Que Claro. te afecta a la autoestima, a la seguridad, te da vergüenza, lo pasas mal, deseas que por qué otros tienen la piel bonita y no la tengo, ¿no? Pero claro, nunca había buscado la relación que pudiese tener también la nutrición con este tipo de inflamaciones, ¿no? en la piel, ¿no? Y recuerdo que a partir de ahí
fue como que adquirí un conocimiento que empezó como una semillita que pusieron en mi mente, ¿no? Y en la que yo tuve que trabajar luego, ¿no? Y como eso me generó luego un estado de bienestar porque me daba la paz para entender qué me había pasado. Ya no podía ir para atrás, como decíamos antes, pero ya sabía lo que tenía que hacer para que no me pasara en el futuro, ¿no? Y eso se ha vuelto a repetir en muchos momentos de mi vida. Adquirir conocimiento me ha dado la libertad de tomar mejores decisiones y de tener una buena vida para mí, ¿no? Y por eso, lo quiero hilar con cómo empecé esta parte, por eso siempre me ha parecido fundamental que en la parte de fitness y salud hay una parte de didáctica hacia el conocimiento, ¿no? Intentar transmitir empaquetado de una forma bastante sencilla el conocimiento a las personas que practican nuestra disciplina para que se dé la oportunidad de tener un ecosistema mucho más saludable a través del conocimiento, ¿no? Y, bueno. y eso me parece clave. Siempre he dicho que para que haya un cambio de hábito, y ahora hablamos un poco de precisamente de lo que a día de hoy es tan temático, ¿no? Y tan constante, ¿no? Hay que cambiar los hábitos, tienes que tener hábitos saludables, pero los hábitos saludables sin una base de conocimiento de por qué los tienes que hacer y por qué son buenos para ti, son muy difíciles de incorporar, ¿no? Y de mantener. Y de mantener es imposible. Mantener es absolutamente imposible. Mucha gente dice, la constancia se construye a base de acciones. Vale. Pero para mí una de esas acciones tiene que ser la profundización en el conocimiento sobre esa temática. Si no, es muy difícil de que crezca en ti la constancia. Porque realmente cuando tú conoces que algo ocurre, y por qué ocurre y cómo ocurre, es cuando dices, ahora lo quiero. Para mí ahora se simplifican las acciones de tu día a día, que por lo menos las simplifico así. Digo, esto es bueno para mí, esto es neutro para mí o esto es malo para mí, ¿no? Entonces, cuando vamos a una reunión y hay una comida o hay alcohol y yo, por el conocimiento que puedo tener, puedo determinar que esa comida, ese alcohol, lo que sea, no es bueno para mí, lo simplifico. No tengo un debate interno de decir, me lo comería, no me lo comería, me lo debería de comer, no me debería de comer, un poquito no me hace falta, un poquito no me hace daño, pero me lo voy a pasar bien, pero ¿y si mañana me arrepiento? ¿Eso es bueno o malo para mí? Claro. Es malo para mí. Está claro. Pues no lo quiero. Bueno, entonces un poco creo que es súper importante lo que estamos hablando en el sentido de que la buena vida, ¿no? Aparte de todas las estrategias que has puesto encima de la mesa, gran parte de la buena vida es conocer para poder actuar con sabiduría, ¿no? Sí, hablábamos antes también, ¿no? Que al final los griegos, los estoicos, otros filósofos. Bueno, Musonio Rufo era un poco más avanzado, el profesor de Epicteto. Él hablaba también de la alimentación y de si es más importante la teoría o la práctica, que es lo que estás diciendo tú también. Y él decía, la práctica es lo más importante, pero tiene que tener una base teórica. Vale. Yo siempre lo digo que es como la metáfora del coche, ¿no? Dice, yo sé conducir un coche, pero tienes que saber por qué meter primera, por qué meter segunda, por qué tercera, por qué frenar. O sea, tienes que tener la teoría, ¿no? Y yo creo que lo que dices es importante, porque al final a mí también me está ayudando mucho, incluso para el propio estoicismo, decir, vale, ¿esto por qué? ¿Esto por qué? Y vale, porque decían esto, pensaban que el mundo era así, la naturaleza era así. Mucha gente ignora la parte de la física, ¿no? De la física. Se le encuentro frases en Instagram, Marco Aurelio decía esto, y tú, vale, pues sí, es verdad que... ¿Por qué? Claro. Y a mí me gusta esto también, que eso viene del budismo y del estoicismo. Al final, si tú destilas todo, destilas tus comportamientos, destilas tus pensamientos, destilas tus emociones, destilas todo lo que haces, siempre es o casi siempre es por deseo o por miedo. Yeah. Que también tiene una raíz evolutiva, ¿no? Yeah. Deseo de ser aceptado, deseo de procrear, miedo deseo de no sobrevivir, miedo de no. Pero casi todo lo que haces, si tú lo bajas a su mínima esencia, algo de eso hay. Casi siempre deseo o miedo. Vale. Yo creo que está genial como lo estamos llevando, ¿no? Pero me interesa una cosa un poquito diferente. Te voy a preguntar una cosa diferente. Después de haber estudiado todo lo que has estudiado, de intentar integrar todo lo que has integrado, ¿mantienes la filosofía estoica en situaciones cotidianas que pudiesen parecer banales? Por ejemplo, estoy en la cola del supermercado y de repente esto no camina, el señor que está allí está peleando con el cajero porque no le descuenta el no sé qué, y llevo aquí media hora, mi hija sale del colegio. ¿Te ha ayudado la filosofía estoica a tomar decisiones más eficientes? Porque creo que por ahí está. Sí. Sí, ¿no? Más serenas, más eficientes. Sobre todo en los últimos años. Porque al final, porque te digo que lo estoy entendiendo mejor ahora, más profundamente, porque vale,
Claro, es que al final todas las cosmovisiones decían lo mismo, pero o sea, al final es, vale, yo tengo prisa, voy al súper, por usar el ejemplo que tú has dicho, hay una cola larguísima, vale, ¿tú qué puedes hacer? Yeah. O sea, vale, que se quite todo el mundo para que pases tú. No. Claro. Unos dirán, esto de la vida te lo ha puesto aquí para enseñarte algo. Yo pienso, esto no pienso así, se lo ha puesto luego, sino esto está aquí porque esto está aquí y tú verás qué haces. ¿Vale? ¿Qué puedes hacer? Pues dejas la compra y te vas, Por ejemplo. o esperas, o mandas un mensaje de que vas a llegar tarde, lo que sea, pero tú qué puedes hacer. Entonces al final esa pregunta es hacértela siempre, ¿no? Y obviamente es difícil, es un reto, pero yo me doy cuenta que cuanto más presente estoy, menos me cuesta hacerlo. Y el gran enemigo es el móvil. Si estás con el móvil o con Instagram, si estás no sé qué, si estás estás reactivo. Reactivo. Y si estás reactivo, es mucho más difícil que gestiones tus respuestas con todo lo que está pasando siempre. Obviamente no somos máquinas, ¿no? Y me equivoco un montón de veces al día, pero cada vez me equivoco un poco menos. Y cuando yo digo me equivoco es que reacciono y me digo... Reaccionas menos. Claro. Es muy interesante eso. Hay mucha gente que cuenta hasta 10, ¿no? Después de cada episodio, ¿no? Bueno, Parece eso sí. algo como muy estúpido, ¿no? O muy banal, muy sencillo, pero igual para muchas personas es muy, muy eficiente, ¿no? El que cualquier cosa que ocurra te permitas el lujo de contar hasta 10 y luego, si quieres, reaccionar, ¿no? Pero que no sea el segundo uno, ¿no? Me parece como... Y eso se lo digo a mucha gente que los veo muy reactivos, tío. Oye, cuenta hasta 10 y eso que va a cambiar. Tú pruébalo. Cuenta hasta 10. Al menos. A mí me ha servido más otra, que es porque me obliga a concentrarme. Decir el abecedario al revés. Z, Y, X, W, V. Claro, ¿cómo sigue? Sí, te saca totalmente. Vale. Si dices 1, 2, pues Bueno, 3, 1, 2, 4, 3, 5, 4, 6, 6, 10. 10, 20. Venga. Vale. Claro, me ayuda eso porque no sé cómo sigue. Entonces me digo, ¿cómo seguía esto? Y ya se te Y olvida. mientras está pasando. Es una soy muy friki, tío. Sí, al final son cosas muy sencillas las que pueden ser muy poderosas. Pepe, terminamos con una cosita. Nuestro programa se llama Ritmo Humano, ¿vale? Y me gusta preguntarle a todos mis invitados, los invitados del programa, ¿qué es para ti el ritmo humano? ¿Cómo el ritmo humano, bueno, no te voy a decir lo que significa para nosotros el ritmo humano, pero ¿qué significaría para ti el ritmo humano? ¿Qué significa para ti el entrar en el ritmo humano? Pues voy a dar una respuesta intuitiva. Lo primero que me ha venido a la mente es lentitud. Porque, de hecho, estoy investigando y escribiendo sobre esto ahora, ¿no? El ritmo que hay actualmente en la sociedad es frenético, tío. Y yo creo que la gente no es feliz porque no se para. Entonces, para mí, siempre digo, hay que hacerlo las cosas cuanto más despacio mejor, y todo lo que merece la pena ser hecho despacio. Es una comida con amigos, una mesa, una entrevista, algo tranquilo. Para mí el ritmo humano me dice lentitud porque creo que es lo que es necesario, tío. Para ser feliz, para estar tranquilo, para estar sereno. Si tú corres mucho es difícil estar sereno. Entonces a mí el ritmo humano me dice eso, me dice vivir despacio, vivir con calma, para saborear las cosas, ¿no? Como somos también animales de experiencias y ahora más que nunca hay que vivirlo todo. Si vives muchas experiencias y en ninguna estás presente, es como si no hubieras vivido nada, se te va a olvidar. Pero si vives una con mucha atención, esto lo dice la neurociencia, si prestas atención, tienes mayor memoria autobiográfica. Te acuerdas más de tus propios recuerdos. Entonces, si vives despacio, vives presente, vives con calma, me parece un buen ritmo humano para vivir la vida. Eso me dice a mí, tío, no sé si... Cada uno te dará una respuesta. Cada uno dará una respuesta, pero luego que está... Me ha gustado. Pepe, muchas gracias. Gracias a ti. Lo pasamos muy bien. Veremos más por aquí con Lanzarote. Y de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. El ritmo humano te lo agradece, pero que los oyentes también. Así que nos vemos en el siguiente episodio.